Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de la guerra entre las plataformas de streaming para capturar nuestra atención. Vivimos en una era donde la atención es dinero. Pasar tiempo en una plataforma es un valor para diferentes empresas que se dedican al entretenimiento. Productoras de cine, servicios de música, redes sociales y hasta sitios de noticias compiten entre sí para que nos quedemos un rato más consumiendo su contenido. Son las guerras del streaming, directo a tu celular o computadora. La tendencia entre las plataformas es que se produzca un efecto que se llama efecto de red. Si hay una red social, uno tiende a ir a las redes sociales donde están sus amigos. Cuando Internet se vuelve masivo, la noción de economía de la atención aparece como una categoría central para el análisis económico actual. The entire business model has been changed. This is a moment of history. That is a moment of truth. El ser humano siempre buscó formas de estar informado y entretenido. Desde el teatro griego, pasando por la música o la lectura, siempre tratamos de buscar un momento para darle nuestra atención a lo que otros hacen para nosotros. Y en el siglo XX, con los avances de la tecnología, el entretenimiento empezó a convertirse en una industria. Tuvimos el cine, la radio, luego la televisión, el VHS y en un momento llegó la TV por cable. Mire, en este momento no lo va a poder atender. ¿Y al mediodía? Está ocupado. ¿A la tarde? ¿Ocupado? ¿Y a la noche? También. ¿Y a las 5 de la mañana? ¿También está ocupado? Sí, se abonó a TVC. 6 canales, las 24 horas. Televisión para elegir. Llame ahora al 0800-2515, servicio 24 horas y abónese a TVC, la nueva televisión. La televisión por cable empezó a unir formas de entretenimiento. A la gente le gusta ver películas, pero quiere quedarse en su casa. Entonces vamos a darle a la gente un canal que solo pase películas. El momento se acerca. HBO te trae la producción más impresionante de los últimos tiempos. Más de 526 millones de dólares en taquilla. Impactantes efectos especiales. Aclamada por la crítica. Actuaciones trascendentales. Batman, el caballero de la noche. Y con ese avance llegó la masividad de Internet. Tener una conexión en la computadora o el celular se volvió algo normal en la mayoría de los hogares. Y se abrieron las puertas a un nuevo mundo. Un mundo donde podíamos ver las películas que queríamos antes de que llegaran a nuestro país e incluso dejarla guardada en nuestros dispositivos sin tener que devolverla al videoclub, sin tener que ver la grilla del canal para saber a qué hora la volvían a pasar. Claro que para hacer eso también había que saltarse la legalidad. Y eso también generaba que se hicieran campañas en contra. Hola, mi amor. ¿Cómo le fue? Bien. Mira lo que te compró el inteligente de tu padre. Una película pirata. Y todavía no sale en los cines, ¿no? ¡Qué bueno, papá! ¿Sabes qué? ¿Sí? Yo también soy muy inteligente. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y por qué? A ver, cuéntame. es que me saqué un 10 súper pirata. ¿Cómo? ¿Super pirata? Es que le copié la prueba a Luis, un compañero. Mira, 10. ¿Cómo que le copié la prueba a Luis? ¿Qué? Me saqué un 10. Pirata. Como tu película.
Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Pero el progreso no se detiene y ante esa necesidad surgió una nueva oferta. Un servicio que tuviera un catálogo amplio al que se pudiera acceder desde Internet de forma legal, a cualquier hora del día. Había nacido, al menos de una manera más formal, el streaming. Y su principal exponente fue, cuando no, una empresa estadounidense que se dedicaba al alquiler de DVDs. ¿Sabés lo que pasa? Que la gente no encara, que lo único que importa es el sexo, ¿entendés? En lugar de que los clientes vayan al videoclub, el videoclub va a ir a ellos. Con esa idea fue que los empresarios Reed Hastings y Mark Randolph crearon Netflix en 1997, una empresa de alquiler de DVDs por correo. La compañía tenía una página web donde mostraba su catálogo, las personas se suscribían y a través del servicio postal les llegaban los DVDs de lo que ellos querían. A lo largo de los años, Netflix fue mejorando su catálogo y con la información que recibían de sus clientes a través de la web, podían ofrecerles un servicio más personalizado. Además, cuando salían nuevos lanzamientos, que siempre eran los más solicitados, recurrían a recomendar productos parecidos para aliviar la espera de sus clientes. Pasaron los años y Netflix crecía en clientes y en información sobre ellos. En 2007 presentaron un nuevo servicio, un catálogo de películas y series bajo demanda para poder ver desde sus computadoras con acceso a Internet. Resultó ser una idea que le gustó mucho a los suscriptores, que empezaron a crecer. Al poco tiempo decidieron salir de Estados Unidos y expandirse al resto de América. Empezaron a firmar acuerdos con Warner, Universal, Paramount y otras productoras de cine para tener sus películas y series en la plataforma. En 2010 consiguieron los derechos para poner en su streaming una serie que tenía 3 temporadas y estaba muy cerca de ser cancelada. Se llamaba Breaking Bad y con su llegada a Netflix se convirtió en un éxito mundial. En 2011 empezaron a producir series propias. La primera de ellas fue House of Cards, que se estrenó en 2013. Netflix se siguió expandiendo y las productoras de Hollywood decidieron salir a competirle con sus propias plataformas de streaming. Al día de hoy, Netflix consume más del 15% del ancho de banda de Internet en todo el mundo y tiene suscriptores en más de 190 países. Algunos estudios que quitaron su catálogo de la plataforma para llevarlo a un servicio propio están volviendo a venderle su contenido a Netflix. En otros programas de conexiones hablamos ya del engagement, ese término que las plataformas usan para medir cuánto tiempo se queda un usuario consumiendo su contenido. Leyendo tweets, mirando TikToks, viendo videos en YouTube, por ejemplo. Esa palabra también la usan empresas que se dedican a producir películas y series como Netflix. We have a lot of work to do to continue to re-accelerate revenue. We're really happy with our levels of engagement, the number of hit series and films that we're able to put to our members at prices that they think are a phenomenal value in these strained economic times, and we're growing. Even in those strained economic times and with the extraordinary levels of competition out there. Esto está asociado a lo que se conoce como el mercado de la atención o la economía de la atención, algo que en tiempos de Internet se vuelve cada vez más relevante. Nuestra atención es un recurso limitado y en Internet hay demasiados estímulos para estar atentos a todos. Entonces, mantenernos pegados a una misma plataforma la mayor parte del tiempo posible es un verdadero éxito. El concepto de economía de la atención aparece por primera vez en 1969 de la mano de un economista llamado Herbert Simon. Él afirma que la creciente abundancia de información genera escasez de atención humana. Es decir, que a mayor información disponible en nuestro alrededor, aumenta el valor que se le da a nuestra atención. Cuando Internet se vuelve masivo, la noción de economía de la atención aparece como una categoría central para el análisis económico actual. En este nuevo contexto tecnológico global, la atención humana produce valor y por ende el capitalismo comienza a explorarlo para maximizar la ganancia. Se estima que cada día se suben más de 700.000 horas de video a YouTube en todo el mundo. Y lo que vemos, así como la información que podamos proporcionarle a la plataforma con nuestras acciones, como los me gusta, los no me gusta o los comentarios que hacemos, son información muy valiosa para potenciales clientes. Entonces, nosotros que pensábamos que éramos usuarios, nos convertimos en el producto. Es un modelo de negocio y depende directamente de que instalemos aplicaciones como Instagram, Twitter, YouTube o Tinder.
Puede ser que sea a través de nuestro teléfono móvil o nuestro Smart TV, y la economía de la atención quiere que la usemos el mayor tiempo posible, porque así está generando datos que le hacen ganar dinero a dichas empresas. Cuanto más atención dedicamos a nuestra aplicación, más datos generamos y más valioso es el banco de datos del que son dueñas esas grandes empresas. El streaming abarca muchas cosas, desde producciones millonarias hechas en un estudio, hasta un grupo de amigos hablándole a una cámara en un monoambiente. Pero todas las creaciones buscan lo mismo, nuestra atención. En el próximo bloque vamos a hablar de esto. ¿Cuál fue la primera serie producida por Netflix? La Casa de Papel, House of Cards, Stranger Things. Estrenada en 2013, House of Cards es un drama político sobre el recorrido de un congresista estadounidense sin moral. Tuvo 6 temporadas y estaba protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright. En el bloque anterior hablábamos del modelo de Netflix para convertirse en la principal plataforma de streaming a nivel global. El éxito de Netflix, en muchos casos con series y películas que pertenecían a algunos de los principales estudios de Estados Unidos, hizo que estas mismas empresas decidieran meterse en el mercado con plataformas propias. Llegó Disney Plus, pero la pregunta es, ¿qué es lo primero que vas a ver? ¿Hay alguien dentro de mi cabeza? No puedo hacer eso, pero en Disney Plus hay personajes que sí. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿Algo divertido? Vamos a poder ver en HBO Max temporadas completas de grandes series como The Big Bang Theory y el fenómeno global Game of Thrones. Esto es historias únicas, estrellas icónicas y una montaña de entretenimiento. Esto es Paramount Plus. También algunos gigantes tecnológicos incursionaron en el mundo del streaming. Apple lanzó Apple TV Plus, que no está disponible en Uruguay. Y Amazon hizo lo propio con Prime Video. Amazon empezó con un formato más parecido al que tenía Netflix, comprando los derechos a los estudios para incluir en su catálogo películas y series, mientras empezaba a desarrollar producciones propias, tanto en Estados Unidos como en otros países a los que se expandía, como Argentina, por ejemplo. Hacía como 15 años que el tío era el capo de la barra del Club Atlético Libertad del Puerto. $20.000 para la barra. ¿No es suficiente? Yo digo cuánto es suficiente. Bueno, contame. ¿Qué te trae por acá? Debo ser la única porteña de mi clase social que nunca hizo terapia. ¿Y qué te gustaría que trabajemos entonces? A ver, problemas tengo 1000. Ay, chicas, mi vieja a los 30 años se quedó sola criando 3 hijas. Yo no soy así. Sí, sos así. Sí. Vedere in ginocchio in nostra casa. No le lo permitiré. Estamos aquí con Carlos Gilardo. Hay una manzana podrida, lo sabemos todo. Diego necesita distraerse. Esto fue algo que también hicieron las otras plataformas. De repente había una forma de acceder a contenido de diferentes países fuera de lo que hacía Hollywood, desde nuestra casa y en cualquier horario. Y eso también abrió la puerta para servicios alternativos que buscaban proponer contenido más independiente, como Movie o Más Cinemateca, la plataforma de streaming de la Cinemateca Uruguaya. Incluso se abrió la cancha para plataformas de streaming que solo tienen películas nacionales, como Cinear en Argentina o Cineui en Uruguay. Hace unas semanas, hasta Mercado Libre lanzó una plataforma de películas gratis. ¿Estás buscando algo para ver? Vení, mirá, te invitamos a encontrarte a vos, en el viejo y querido murito de tu cuadra, tu playa de todos los veranos, con la primera torta frita animada del cine. Encontrá amigas y amigos como los tuyos, vecinos como los tuyos, padres y madres como los tuyos. Encontrate en esas charlas o en las calles que ya conoces, pero 46 años atrás. Encontrá tu historia, la de ella, la de él. Encontrá todo el cine uruguayo por primera vez en un solo lugar. Cineui. Para todo el país y por solo 99 pesos por mes. Encontrate en nuestro cine. Pero volvamos a las grandes plataformas, porque como decíamos al principio del programa, ellas se encuentran en una guerra por la atención de nosotros, los usuarios. El periodista argentino Esteban Magnani, especializado en tecnología, nos cuenta que todo surge a partir del éxito de Facebook y de Google. Cuando Google y después un poco más tarde Facebook inician sus plataformas y su modelo de negocios, la mayoría de los medios de comunicación vieron, tanto en Google como en Facebook, la posibilidad de encontrar un mecanismo para difundir muchísimo más sus contenidos.
¿no? Y se aliaron, dijeron, qué bueno, qué suerte, podemos hacer un montón de cosas, llegar a más gente, nos va a leer más gente, pero demoraron en darse cuenta de que Facebook y Google vivían de la misma torta que ellos, de la torta publicitaria. Y cuando se llegaron a dar cuenta de que les estaban usando los contenidos para comer del mismo mercado que comían los medios de comunicación, ya fue tarde. Durante esta etapa fue que Netflix empezó con su servicio de streaming y su masificación. Y los grandes estudios de Estados Unidos cometieron el mismo error que los medios de comunicación con Google y con Facebook. Las empresas, no sé, Universal, Warner, o digamos todas las que tenían los derechos de las grandes bibliotecas de películas, a los cuales Netflix le decía, denme los derechos para poder pasar todo ese material, se dan cuenta de que les iba a pasar lo mismo que a los medios de comunicación. Y dijeron, no, acá el negocio verdadero es tener el control sobre el streaming y cobrar los abonos y acceder directamente a los usuarios, saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué consumen, cuándo consumen. Y aparte con un poder de dirigir a la audiencia muy grande, por la inmensa mayoría de la gente que mira Netflix elige qué es lo que elige entre las opciones que el algoritmo le da. Difícilmente vaya a buscar una película específica, así que tiene un poder de tomar decisiones muy grande. El primer gran competidor de Netflix fue Amazon Prime Video, pero el primer gran competidor que vino desde Hollywood fue Disney+. La plataforma se lanzó a fines de 2019 con su primer producto estrella, The Mandalorian, la primera serie de Star Wars en live action, es decir, con actores de carne y hueso. Como serie estrella de la plataforma, The Mandalorian fue un éxito. Para ponerlo en perspectiva, el streaming de Netflix consiguió más de 7 millones de suscriptores en su primer año en funcionamiento. Disney+ llegó a los 10 millones de suscriptores en su primer día. Y durante la pandemia, con las salas de cine cerradas, decidió estrenar algunas de sus películas en el streaming, lo que también ayudó a seguir sumando suscriptores. Pero a partir de 2022, las cosas cambiaron. Disney+, Netflix y las demás plataformas de streaming empezaron a perder suscriptores. En los últimos 6 meses, el streaming de Disney perdió 10 millones. Y al final del día, no importa cuántas plataformas haya, sino quién llega primero. Vamos a ver en esta gráfica que hizo la empresa Fix Patrol hace unos meses apenas cómo se distribuye el peso de las distintas plataformas en los distintos lugares del mundo. ¿Sí? Netflix es mayoritariamente quien ocupa el lugar de liderazgo en el mundo con más de 70 países. Después lo que podemos ver es que, por ejemplo, un dato curioso es que en la India es Disney Plus la que domina el mercado y es el único país de todo el mundo en el que eso está ocurriendo. Y otra cosa a destacar, curiosa, es que en América del Norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos, es Amazon Prime Video quien lidera ahora el mercado. A esto hay que sumarle otra crisis, la de los guionistas y actores de Hollywood, que tienen un capítulo especial dedicado al streaming y la inteligencia artificial entre sus reclamos. Las temporadas empiezan en septiembre, tienen 22 episodios y acaban en mayo. Esa es una temporada, sobre todo en series que todo el mundo conoce, como Grey's Anatomy o CSI. Estas siempre arrancaban en septiembre porque estaban vinculadas a los lanzamientos de autos. Los coches nuevos generaban mucha publicidad, así que necesitaban que se estrenaran programas. El modelo de cable funcionó por mucho tiempo y brindó una carrera estable a mucha gente. Salí a la luz con La Ley y el Orden Intento Criminal. Estuve allí 4 años y llegué a ser showrunner. Te pagan por episodio o por semana. Ellos me dijeron que ganaría $15,000 y yo pensé que eso era todo. No sabía que era por cada episodio, no entendía en qué me había metido. Así pude vivir bien y sostener a mi familia en Nueva York. Creo que hoy en día eso es imposible. Lo bueno del streaming es que no tienes que preocuparte por los cortes comerciales. En La Ley y el Orden hay 5 cortes comerciales en 1 hora de televisión. Los actores también se sumaron a la huelga. Esta es la presidenta del sindicato, Fran Drescher, que muchos conocimos por La Niñera en su discurso de inicio de la huelga. They stand on the wrong side of history at this very moment. The entire business model has been changed by streaming, digital, AI. This is a moment of history that is a moment of truth. If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines.
And big business, you cannot change the business model as much as it has changed and not expect the contract to change too. We're not going to keep doing incremental changes on a contract that no longer honors what is happening right now with this business model that was foisted upon us. What are we doing? Moving around furniture on the Titanic? It's crazy. En el mundo del arte existe un tipo de compensación que se llama ingresos residuales o regalías. En el cine y la televisión, esto es un monto que cobran quienes escribieron o actuaron en una película o en una serie por cada vez que esa serie o película se vuelve a emitir. La llegada del streaming cambió por completo todo esto. Las regalías son justamente lo que permite hacer eso. Estas sostienen a los actores y guionistas en periodos de inactividad, pero ahora han sido prácticamente eliminadas. Cuando la televisión arrancó, hubo una gran huelga en 1960, la cual consiguió que los guionistas recibieran regalías. La razón por la que mis regalías son tan sólidas es porque se negociaron hace mucho tiempo, cuando esa era la única forma de poder rever un episodio. Series como Friends o Seinfeld siempre están pasándose en la tele. Así que cada vez que se utiliza, recibes un cheque. A mayor número de reproducciones de la serie, la cifra del cheque aumenta. Si esta genera ingresos para NBC Universal, verás parte de ese dinero. Pero ahora, con el streaming hay una fórmula malísima, la cual se basa exclusivamente en un porcentaje de la venta de la productora a la plataforma. Aun si está allí por un año, obtendrás un único pago, no importa cuántas veces se vea. Y esto se complica todavía más cuando hay una sobrepoblación de servicios. Todos con un modelo de negocio parecido, pero por un lado los suscriptores se están yendo y por otro los trabajadores que reclaman que se les pague debidamente. Pero las empresas que participan de este conflicto tienen mucho dinero y el dinero les da tiempo. Acá lo que pasa es que hay jugadores que son muy grandes y tienen mucha espalda para aguantar y tienen un acervo muy grande como para aguantar. La tendencia entre las plataformas, sobre todo las plataformas nuevas, es a que se produzca un efecto que se llama efecto de red. El efecto de red es que si hay una red social, uno tiende a ir a las redes sociales donde están sus amigos, porque no te sirve ir a una red social donde estás vos solo. Entonces, como vos estás ahí, tus amigos también van ahí, y así se va generando una tendencia natural hacia el monopolio. Lo mismo pasa con los servicios de delivery. Vos no tenés 3 aplicaciones de delivery, vos ves la que más cosas te ofrece, entonces usas esa, entonces las demás se las van comprando, y eso es lo que se ve en general, que hay una tendencia a que se concentre en una sola mano. Pero ¿qué pasa cuando son muchas las empresas con mucho dinero que se meten en esta guerra? Pasa que se extiende en el tiempo, se produce un desgaste y todas van por todo. En el streaming se está produciendo el efecto de red, pero con jugadores que tienen mucha más historia, mucha más espalda y que seguramente están en condiciones de aguantar una guerra mucho más larga y eventualmente por ahí llegar a un equilibrio. Pensá que está Apple, está Disney, está Netflix, que está bien, es mucho más nuevo, pero está HBO. Hay una diversidad y mucha espalda para aguantar. Estas guerras en general, digamos, en el negocio de las plataformas la tendencia es a ir por todo, ¿sí? El que pica en punta se queda con todo y hay muchos que están dispuestos a perder muchísimo dinero. Esta es una estrategia muy común en las grandes empresas tecnológicas. El caso paradigmático de esto no es una compañía de streaming, es Uber. Uber pierde dinero desde que se creó, pierde mucho dinero, ¿sí? En algunos casos, en países individuales y particulares, genera ingresos, pero los pierde en otros países sobre los que avanza. ¿Por qué? Porque sabe que es un juego en el cual el ganador se queda con todo. Entonces hace dumping, es decir, trabaja, vende su servicio por debajo del precio de costo. Entonces destruye a los competidores. Si vos tenés mucha espalda, terminás destruyendo a los competidores. Pero el streaming no es solo imagen, también es audio. Y en los últimos años, el streaming de audio, ya sea con música o con podcast, parece que casi no tuviera competencia. Todo va hacia Spotify, como nos cuenta Esteban Magnani. Ayer hablaba justamente con un músico que me explicaba lo que él podía ganar con los temas que se escuchaban en Spotify comparado con, o sea, 20.000 escuchas eran el equivalente de vender un CD en un recital. Me parece que ahí es muy difícil y muy específico y encima Spotify puede seguir apretando porque no tenés otra alternativa más que estar en Spotify. E incluso el día de mañana seguramente ya están planteando
tener las propias bandas que van a difundir ellos y aprovechar para meterles rosca a través del algoritmo e imponerlas. Seguramente están pensando en hacerte música a medida con inteligencia artificial, todas cosas que les van a permitir reducir costos y aumentar el margen de ganancia. ¿Cómo funciona Spotify? ¿Cuánto le paga a las discográficas por las reproducciones? ¿Es negocio para ellos estar ahí? El modelo de liquidación de esta plataforma es de los más complejos de entender. Por empezar, les adelanto que no se paga por cada reproducción de cada canción. Ojalá fuera tan fácil. Y actualmente, tanto Spotify como todos los servicios de streaming pagan en base al sistema pro rata o prorrateo, que es un cálculo mensual. Esto quiere decir que cada mes Spotify va a calcular qué porcentaje de la música que se consumió en cada país pertenece al dueño de los derechos de esa música, es decir, a cada distribuidora o disquera. A ver, un ejemplo para ilustrarlo mejor. Si un artista recibió 1 de cada 1000 streams que se generaron, por ejemplo, en México en Spotify, su disquera o distribuidora va a recibir 1 de cada $1000 que se hayan generado ese mes de esa bolsa de dinero proveniente tanto de usuarios suscritos en plan premium como del ingreso por publicidad de los usuarios gratuitos. Además, hay que considerar que cuando Spotify calcula el pago que le corresponde a cada disquera o distribuidora por la música que se consumió de sus respectivos artistas, va a retener el porcentaje acordado por contrato por la operación de la plataforma, que suele ser el 30%, bueno, podría variar en un futuro y de acuerdo al contrato con cada disquera o distribuidora. Este modelo implica, por ejemplo, que teniendo el exacto mismo número de reproducciones, dos personas pueden cobrar muy distinto dependiendo de en qué países están esas reproducciones. Implica, entre otras cosas, que los artistas con más reproducciones en América Latina, en general, cobren menos que aquellos que están en países anglosajones. Y ya que nos quedó claro que la cantidad a pagar por stream es una cifra que va a variar mes a mes, hay que tener en cuenta que ese monto no es la suma que le va a llegar íntegra a la bolsa al artista. De ese dinero que recibe, por ejemplo, tu distribuidora de parte de Spotify, todavía se va a deducir el porcentaje que te retienen como parte de tu contrato de distribución, que podría ser desde un 10, 20 o hasta 30% en algunos casos. Aunque hay algunas distribuidoras que pagan el 100% de regalías al artista, ya que cobran de antemano cuotas por el álbum, sencillo o anualidades por tener tu música disponible. El caso es que el dinero pasa por varios filtros antes de llegar a la bolsa del artista. Por eso no es raro que un artista en Latinoamérica reciba un promedio de $0.002, es decir, $2 por cada 1000 reproducciones o streams en Spotify. Otro aspecto complejo que trajo la lógica de las plataformas de streaming es que son globales y es difícil que acepten adaptar su legislación a la de los países en los que están, en particular si son pequeños o periféricos. Uruguay no es la excepción. Y en las últimas semanas, Spotify amenazó con irse del país, lo que impediría que quienes vivimos aquí podamos usarlo, si el gobierno no revé 2 artículos de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas aprobada en diputados y que ahora ingresó a la Cámara de Senadores tiene 2 artículos que han despertado la molestia de Spotify. En una carta enviada por la empresa multinacional el pasado 19 de julio al ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira y difundida este martes por el diario El País, la empresa protestó por los artículos 284 y 285 de la rendición de cuentas en las que se hacen modificaciones a la ley de derechos de autor. En este sentido, el que generó mayor ruido es el primero, que agregó internet y redes sociales como otros de los formatos por los que cuando se reproduzca música, su intérprete tiene derecho a una retribución. Si la reforma propuesta se convirtiera en ley en su forma actual, el negocio de Spotify en Uruguay podría volverse inviable, en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos, enfatizó Spotify en la carta. La empresa sostiene que esta nueva normativa haría que se tenga que hacer un pago obligatorio adicional por derechos de autor, que se suman a los miles de millones de pesos que la empresa ya estaría pagando a discográficas y autores. Fuentes del Ministerio de Educación y Cultura indicaron a Telemundo que estos artículos fueron propuestos por la propia cartera en el proyecto original de rendición de cuentas que ingresó a diputados el 30 de junio con el fin de darle mayor protección a los intérpretes. Sin embargo, ante las protestas y diferentes posturas que hubo, entre ellas las de Spotify, el Ministerio solicitó a la Cámara de Diputados que se retiren esos artículos para poder ser tratados aparte en una ley independiente que escuche a todas las voces. Pese a ello, los artículos fueron votados igualmente en la Cámara Baja y siguieron su camino al Senado, donde ahora tendrán la posibilidad de rechazarlos, separarlos o aprobarlos.
Bueno, para profundizar un poco sobre qué es esto de las guerras del streaming, estamos con Pablo Estarico, que es periodista cultural y crítico de cine. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Si tuviéramos que pensar en de qué hablamos cuando hablamos de la guerra del streaming, Bien. ¿qué dirías? Bien, yo diría que forma parte un poco de este fenómeno que es la economía de la atención, ¿no? Y en este caso con las guerras del streaming o la guerra del streaming, quiere decir básicamente el interés por las grandes corporaciones de entretenimiento por captar la atención de los usuarios a través de una propuesta de una plataforma de streaming. El caso más claro, obviamente, son las plataformas que nos han dado series y contenidos de ficción a lo largo de la última década. Y que cambiaron, o sea, cambiaron radicalmente la manera en la que las consumimos y como consecuencia en la que se producen, ¿no? Totalmente. Han cambiado de alguna forma a Hollywood, han cambiado también la forma en que nosotros consumimos contenidos o programas de entretenimiento. Ha sido un cambio radical que aún persiste, que aún sigue y que sobre todo hoy en día nos deja un panorama de futuro poco claro en alguna manera. Porque el mercado, digamos, de streaming no es el mismo que hace 10 años, ni siquiera es el mismo que hace 5 o 3 años después de la pandemia. Y ahora con la huelga de Hollywood, incluso todavía está en discusión de cómo va a repercutir en este negocio que ya ha cambiado. Y de hecho te diría que un poco preparando este espacio, ya he leído a algunos especialistas de Hollywood que de alguna forma declaran el fin del concepto de guerra de streaming, como diciendo, bueno, ahora tenemos que entrar en otra etapa. Ya la competencia un poco está... Hay que ordenar un poco. Eso, hay que ordenar, los factores han cambiado, ahora hay que llamarlo de otra forma. Pero por lo pronto creo que es la manera más sencilla de entender eso, justamente, ¿no? Es cómo captamos a estos usuarios, a estos espectadores, sus ojos y su atención con nuestras ofertas. Porque vos hablas de eso, ¿no? Cómo captamos los ojos y la atención. Y gran parte de eso, y el que inició el camino fue Netflix, pero atrás aparecieron todos los otros, es el uso de los datos de comportamiento y la generación de determinados estímulos que fueron apareciendo, ¿no? El acortamiento de la presentación de una serie prácticamente a la mínima expresión, el poder saltarla, el tema de que los capítulos empiezan solos. Empezó a cambiar mucho en función de... para estimular comportamientos como que no dormamos una hora. Sí, sí, completamente. Creo que ahí tocaste una palabra clave que son los datos o de alguna forma las métricas también. Por un lado, porque durante mucho tiempo estas compañías no revelaban cuántos usuarios tenían o cómo... Los usuarios se fueron conociendo con el tiempo, pero sobre todo cómo se ve y qué se ve, ¿no? No te dicen cuál es el programa más visto, al menos que ellos quieran comunicar eso. Y por otro lado está lo que decís vos, de alguna forma cómo ellos, con esos datos que nosotros usuarios les damos en las plataformas, entienden que pueden generar contenidos cada vez más específicos, sabiendo que, por ejemplo, bueno, imaginemos un ejemplo, ¿no? Una cantidad de espectadores a los 15 minutos de un episodio de una serie decidieron dejarla. Bueno, entonces estudia, ¿qué pasó acá? ¿Había un protagonista poco carismático en esta primera introducción del episodio? ¿Qué se puede cambiar? Eso se sabe, que se estudia, se analiza y se crean productos en base a esos datos. Claro, no los tenemos y no se revelan. Es interesante justamente porque creo que ha generado un mercado donde de alguna forma se prioriza la experiencia del usuario propio, no de la gran masa. Pero también es eso, creo que ha generado... Un individualismo. Claro, muy individualista, muy local también. Hoy las plataformas están pensando no tanto en el mercado global, sino en captar la atención local y eso repetirlo en otros mercados internacionales. Pero creo que también está esa confusión de, bueno, ¿qué veo? ¿Dónde está? ¿Cuándo se estrena? Ahora hay un caso muy paradigmático también, que es que estamos viendo series de HBO que están empezando a aparecer en Netflix, por ejemplo, la serie Insecure, Ballers, y eso es porque Max, que es ahora el nombre de la plataforma que antes era HBO Max, decidió en un intento de ahorro licenciar alguna de sus series, dárselas a Netflix. Entonces, claro, vos entras en Netflix y ya tenés el cartelito con la señal de HBO y decís, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy pagando finalmente? ¿Por esta marca? ¿Por la otra? Es muy interesante. Y en ese contexto que vos hablabas incluso de mercado, ¿no? De cambios que se dan, ¿cómo juegan los creadores, y en particular los creadores de países no centrales, como en Latinoamérica y en Uruguay en particular? Porque mucho se ha hablado también del impacto que esas plataformas tienen en cuanto a que piden, en base a estos datos, modelos. O sea, Latinoamérica produjo montones de series de narcotraficantes, esa cosa como exótica, que es la idea que tienen en el hemisferio norte de cómo es Latinoamérica.
Sí, sí. Bueno, el caso de Netflix, vamos a aclarar, Netflix sigue siendo de alguna forma la plataforma reinante, ¿no? Tiene hoy 238 millones de usuarios, es la número 1 en ese sentido, pero está en discusión si de alguna forma si ocupa el lugar que tenía antes, ¿no? Como sobre todo en lo que ofrece. Y creo que a vos capaz que también te han dicho, entro a Netflix y no encuentro nada. Digamos, ¿qué quiere decir eso realmente? Porque la bóveda de ofertas sigue siendo amplia. Y en el caso más específico de las producciones locales que vos me preguntás, yo ahí lo que veo, por ejemplo, bueno, sin duda que en los últimos quizás 5 o 7 años hemos visto la proliferación de series hechas, por ejemplo, en Argentina, también con muchos rodajes en Uruguay, hay mucha coproducción en ese sentido, y que abogan un poco la estrategia que está haciendo Netflix ahora, que es eso, es captar, de alguna forma, apuntar a generar contenidos que las audiencias locales sientan como más cercanos y más propios, y no tanto ir por el modelo de, por ejemplo, el juego de calamar, que sí es exitoso y que sí obviamente le valió a Netflix de alguna forma volver a estar ahí en la cima, pero bueno, es como un caso puntual que van a buscar repetir otras formas, pero ellos lo que intentan ahora es que en cada mercado de alguna forma puedan predominar con contenidos que las personas sientan cercanas. Por ejemplo, vimos en Uruguay la película de Israel Adrián Caetano, Todo, y bueno, también uno reconoce las locaciones, pasa mucho también, por ejemplo, con las series que hizo Prime Video para Argentina, Barra Brava, o por ejemplo Yossi, el espía arrepentido. Digamos, la idea es que esos usuarios se reconozcan más en esos productos y que después sí se aventuren más en propuestas más globales. Porque también hubo esta discusión de la distribución algorítmica, ¿no? De esa cosa de yo le vendo, y varios realizadores hablaron de eso, de yo le vendo mi película a una de estas plataformas y de repente hago dinero rápidamente y me permite hacer la siguiente película y que la necesito. Pero se entierra en un manantial de cosas que la gente no encuentra. Claro, todos entramos a esos menús, digamos, a esas plataformas y empezamos a scrollear, ¿no? A buscar algo que nos llame. A mí siempre me llamó la atención que muchas veces al tener todo es cuando en realidad uno menos tiene ganas de ver algo, ¿no? Y de hecho hay otras plataformas como por ejemplo Movie, que tenía una propuesta muy interesante, Movie con B larga, y que proponía una película por día. Entonces, de alguna forma, se presentaba esa curaduría de decir, mira, hoy te propongo esto. Capaz que no te interesaba ver eso y ibas a la del día de ayer. Pero de alguna forma te sentías como usuario un poco más cuidado. ¿Cuánto puede ganar un artista en Spotify por cada 1000 reproducciones en América Latina? $2. $2000. $20.000. En promedio, un artista puede ganar $1,39 por 1000 reproducciones en Spotify que provengan de países de América del Sur, y $2 si esas reproducciones llegan de países ubicados en América Central o el Caribe. Bueno, ahora seguimos con Pablo. La idea es ver algunas partes de algunas series que fueron como muy significativas en la historia de esta eventual guerra del streaming. Bien. Y que nos cuentes un poco. Bueno, iniciamos con diría yo, un clásico ahora, ¿no? Breaking Bad, heredera de las series como Soprano, de los hombres problemáticos. Pero un caso muy interesante, por ejemplo, porque yo recuerdo ver Breaking Bad en la televisión de cable, en Uruguay se emitía en Canal Sony, y sin embargo esto es un caso que podemos ver como una serie que obtuvo una segunda vida, incluso una mejor vida. Se reinventó. Completamente cuando llegó a Netflix y sobre todo cuando las personas empezaron a verla de forma maratónica. Consumir 1, 2, 3 temporadas en un fin de semana. Y yo recuerdo que también eso cambiaba de alguna forma la percepción de ciertas partes de la serie, ¿no? Porque no es lo mismo ver una serie a través de 5 o 6 años que verla en unos días. Y sobre todo me acuerdo, por ejemplo, la evolución de Walter White, este personaje de Bryan Cranston, de una forma como de personaje trágico a luego un villano de una forma, o antihéroe, generaba que... Fue mucho más gradual. Claro, era mucho más gradual y al verla de forma maratónica era más bien como decir, bueno, ¿por qué me interesaría la victoria de Walter White? Pero bueno, sin duda fue una serie que en Netflix cobró mayor importancia. Y miremos, y seguimos con los spin-offs. Eso, de expandir el universo hasta lo que quieran. Y acá hay otro caso, Better Call Saul. Y ya no sé si va a ser una premisa o una afirmación polémica, pero para mí hoy una serie mejor que Breaking Bad. Una serie que cuando se anunció nadie entendía por qué querríamos ver la historia de este abogado, interpretado por Bob Odenkirk. Que era un personaje secundario. Completamente secundario, colorido, carismático, ¿no? Era como el quien les ayudaba a lavar el dinero.
pero que de alguna forma en realidad lo que significó fue que los creadores de Breaking Bad, sobre todo Vince Gilligan, de alguna forma al hacer esta serie después de Breaking Bad, eso para mí también demostró una evolución en los propios, digamos, narradores, porque los niveles de alguna forma de peso dramático audiovisual que genera Better Call Saul en sus últimas temporadas, a mí me parecieron más atractivos. Pero hay como una cosa que los de Breaking Bad. De sacarle jugo hasta la última gota a un concepto que funciona. Completamente, pero no los podemos culpar. Yo creo que si generan algo diferente, como fue esta serie, que empezó como una serie de abogados y después se fue transformando más en una serie más parecida a Breaking Bad, empezaron a aparecer otros personajes, y ahí sí se puede discutir, bueno, me están robando la plata de una forma. Pero yo diría que si no la vieron, le dan una oportunidad. Eso también es como una... Bueno, esto es una historia larga, podríamos hablar más tiempo, pero acá lo que estamos viendo es el tráiler de La Liga de la Justicia, que fue un caso complejo en Hollywood, porque fue una película que sufrió varios problemas en su rodaje. Porque vos interrumpo, vos hablabas de redes antes, y esto tuvo una relación como muy fuerte con las redes. Por eso, ¿qué pasó? Cambió de director y de alguna forma los fanáticos de DC querían la versión de la Liga de Justicia de su director original, Zack Snyder. ¿Qué pasa? Esta película de 4 horas, una versión más larga que la original, se estrena en su momento como el gran caballito de batalla de HBO Max, de la plataforma de Warner Media. Es decir, bueno, se viene HBO Max y sobre todo te ofrecemos esto que no llegó a los cines, que no se pudo ver, que además implicó que, de nuevo, se invirtieran millones de dólares en hacer escenas nuevas, nuevos efectos especiales, y sí se considera un éxito, porque sí significó que varios usuarios se suscribieran a HBO Max. Y la película, yo debo decir, está mejor también incluso que su versión original, pero bueno, también creo que supo aprovechar muy bien eso que vos decías, las audiencias, sobre todo de fanáticos muy presentes a nivel, digamos, de manera online, que durante años hicieron campaña para que se viera esto y que finalmente no terminó en los cines, sino que terminó en una plataforma de streaming. Y vos decís que es un éxito que HBO Max logró capitalizar Sí. en el tiempo. Sí, en su momento cuando se lanzó la plataforma y cuando se estrenó esto, ya se notaba que se publicó que habían generado muchos nuevos usuarios en la plataforma. La Casa de Papel. Acá tengo que confesar que jamás la vi. Y es uno de los mojones que me faltan, pero eso no quiere decir que no podamos reconocer que este es otro de los grandes fenómenos de Netflix. Que además fue como el primero que salió de Hollywood, ¿no? Completamente. Obviamente esto es una serie... Gente mirando algo en español. Claro, una serie española que se vio en varios mercados internacionales, y que también, de nuevo, esto es una serie que ya se había estrenado en la televisión en España, en otros canales, de otra manera. No recuerdo ahora si la primera o segunda temporada, pero digamos, era una producción completamente original de España que Netflix decide comprar, y no solo comprar, sino que además ponerle esto que estamos viendo acá, el logo de Netflix, que eso es algo que también a los usuarios les importa, ¿no? ¿Esta es una serie original? ¿Es de Netflix o no? Bueno, hoy todos asociamos a estos ladrones, bueno, la palabra atraco creo que antes nunca se había dicho tanto hasta que salió esta serie, pero los asociamos a ellos y a la máscara de Dalí con Netflix. Llegaron actores españoles al programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Claro. Pasaron un montón de cosas. Claro, pasaron un montón de cosas, y de hecho también se volvió de alguna forma en otro fenómeno como Stranger Things, ¿no? Es decir, bueno, en Netflix vas a encontrar estas series, y además, de hecho, por ejemplo, también significó que todo se puede llevar a otros mercados, porque La Casa de Papel tiene su versión coreana. Y yo estoy convencido que hay personas que vieron las dos, la española y después, por una forma, reencontrarse con esos personajes, la versión coreana. ¿Y vos dirías que eso instaló una apuesta de esa y otras plataformas de producir contenidos en español, de apostar a contenidos, a guionistas, a historias en español? Sí, porque de hecho después de La Casa de Papel vimos también series como Elite, o también, por ejemplo, recuerdo la de Lali Espósito. De alguna forma, España sí logró posicionarse con muy buenos acuerdos de producción de contenidos originales para las plataformas. Y vos hablabas hoy de series producidas en Uruguay, o sea, realizadas en Uruguay. Esta es una que tuvo algunos momentos que se hicieron en Uruguay. Este es un caso histórico, y de hecho me pregunto si algunas de las personas aquí del equipo trabajaron en ella, porque en su momento El Presidente, esta serie que se filmó durante la pandemia en Uruguay, de alguna forma empleó a gran parte del sector audiovisual. Y de nuevo, es un caso en el que una serie de origen latinoamericano logró posicionarse en un mercado muy competitivo.
Porque, bueno, la escala de Hollywood o la escala de los mercados audiovisuales europeos es muy grande. Ellos todo el tiempo, a nivel de contenidos, están generando cosas. Pero con el caso de Presidente, que si mal no recuerdo, filmó tanto la primera y la segunda temporada con escenas aquí, logra de una forma generar un ruido y además con un tema que es muy popular, que es el fútbol. El fútbol. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti. Y con ustedes vamos a ver cómo juega Twitch en esta guerra del streaming. How's it going? I'm Justin Khan from Justin.tv. Justin Khan, un empresario excéntrico de 24 años que consumió demasiados reality shows en su juventud. En 2007 decide juntarse con unos amigos, ponerse una cámara en la cabeza y transmitirlo las 24 horas del día. Para eso, Justin y sus amigos abren un sitio web específicamente para transmitir en vivo y le ponen como nombre Justin TV. En las transmisiones, Justin empieza a descubrir que muchas personas querían hacer lo mismo y decide que Justin TV se convierta en una plataforma desde la que cualquier persona pueda emitir en directo. Antes de fin de año, Justin TV tiene 60 canales y se empiezan a volver muy populares los que se dedican a mostrar gente jugando a videojuegos. En 2011 deciden que los canales de videojuegos van a ser movidos a una plataforma que muestre específicamente ese tipo de contenido en vivo. A esa plataforma la llaman Twitch. Twitch explota y para 2013 acumula 43 millones de espectadores mensuales. En 2014 se convierte en la mayor fuente de tráfico de internet en Estados Unidos. Ese año aparece Jeff Bezos, el fundador y presidente de Amazon. Compra Twitch por casi $1.000 millones y cierra Justin TV. Justin Khan ya no puede transmitir su vida las 24 horas del día, pero tiene $1.000 millones en el banco, una de cal y otra de arena. Twitch alcanza tal éxito que logra derrotar a dos gigantes de internet. YouTube, que en 2019 tuvo que cerrar su unidad de gaming con la que intentaba competir, y Facebook, que no logra hacer pie con su plataforma Facebook Gaming. ¿Sabías que Facebook tiene una plataforma de gaming? Exacto. En la actualidad, Twitch es la principal plataforma de contenido en vivo de internet y tiene mucha influencia en los usuarios jóvenes de habla hispana. Twitch es el lugar donde se transmite la Kings League, el torneo de fútbol de Gerard Piqué. También es la casa del español Ibai Llanos, la mexicana Rivers, el argentino Sprint, que hace poco hizo una transmisión de 24 horas desde el Obelisco, y de Telier 50, un uruguayo de 72 años que juega League of Legends y tiene más de 500.000 seguidores. Trabajá, estudiá y dedicá un tiempo, si querés, a hacer stream. Es Twitch el que domina el streaming de plataformas gratuitas. Pero en 2023, YouTube salió a competirle con fuerza, mejorando su sistema de transmisiones en directo. El crecimiento del vivo en estas dos plataformas dio paso a que en países como Argentina afloraran canales de streaming con una lógica diferente a la de los medios tradicionales. En estos canales hay programas en vivo conducidos por las nuevas estrellas de las redes sociales que compiten entre sí, pero que también se retroalimentan. El streamer está en el piso, sí señores. Luquitas Rodríguez en vivo. Bienvenido, Luquitas Rodríguez. Todo sigue, nunca frena esto. No hay cortes. ¿No hay cortes? No hay cortes. Ni feriados. Nada. ¿Cómo te llamas? Bien, ¿vos? El hombre, el gran ganador de la elección. El único. ganador de la elección. No, bueno, también. Elevado a una concentración de poder similar a la de Héctor Manieto, quizás. ¡Es Tomás Rebord! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Tiré cómo andan y me cuenta que no tenía un remate para mi propia frase, así que me quedé pensando un rato. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por venir. Gracias. Te hemos recibido con un pipódromo. Qué noble, Que fueron ¿Alguien le dibujó una chivita acá a las pipas? Vos serías el médico claramente. Claramente, pero... Y lo que se encanuta en la comida. Yo creo realmente que no sirvo para nada. No. Pero no es mentira. O sea, te juro que no sé. Vos harías instrumentos y cantarías, harías la parte recreativa, boludo. A las 6, clase de solfeo. Los conductores de estos programas y muchos de los dueños de estos canales vienen de otras redes sociales. Eran youtubers, tiktokers, influencers de Instagram, incluso streamers de Twitch. ¿Hay espacio para que estas nuevas corrientes logren crecer dentro de las plataformas o se van a saturar de contenido y caer como ya lo hicieron plataformas de streaming de Hollywood? Hay historias obviamente de influencers o de gente que se mete entre los pliegues del sistema y logra generar un ingreso suficiente como para vivir. Qué sé yo, en Argentina hay tipos que lo están haciendo, pero remando mucho y nunca es que van a ganar una fortuna. A mí me dicen, sí, hay muchos influencers, hay mucha gente que vive de ser influencer. Bueno, definamos muchos. Si es la misma cantidad
de gente que puede vivir de ser influencer o de tener un canal de Twitch que la que trabajaba hace 50 años en diarios, televisión y radio, bueno, claramente no. El mercado se ha achicado muchísimo, los contenidos se han devaluado muchísimo, sobre todo porque Facebook y Google no tienen que producir contenidos para ubicar publicidad, es decir, competimos vendiendo algo, ofreciendo algo que los demás obtienen de manera gratuita. ¿Sí? La materia prima para que Facebook ubique publicidad la hacemos nosotros de manera gratuita o en Instagram, sacándonos fotos. Entonces es muy difícil competir. Pero hay algo que puede funcionar, que es la creación de una comunidad que siga y apoye al creador de contenido. Es la forma en que se sostienen muchos canales de Twitch y muchos medios alternativos en Internet. Lo que sí está funcionando, que es como una forma de refugiarse, es la posibilidad de crear comunidad, ¿no? Creas una comunidad muy fiel a la cual le hablas como medios de nicho, ¿no? Futurock, ponele en Argentina, lo que hace Hernán Casiari con Orsay, no sé, después hay muchos más que lo están intentando que yo no tengo claro si lograron crear comunidad, que yo, la revista Crisis o Cenital. Me parece que están buenísimos estos proyectos que están permitiendo creatividad, innovación, empujar el techo, hacer cosas que no se habían visto y crear comunidad, que me parece que es algo que está bueno incluso desde el punto de vista político y social. Monopolios. Un modelo donde los intermediarios son quienes se benefician más y los creadores menos. Plataformas globales que se niegan a adaptarse a la legislación local, aunque generan ingresos y amenazan con irse. Creación de contenido basado solamente en datos de lo que vimos y que deja fuera a la innovación. El streaming trajo ventajas para los usuarios, pero también problemas. Sería tal vez cuestión de pensar para dónde debería estar inclinada esa balanza.